Durante siglos, hombres y mujeres han vuelto a contar la historia de un juicio que sacudió a toda la humanidad: la ejecución de Jesucristo. ¿Cómo era posible condenar a alguien cuyas palabras y obras rebosaban amor y verdad? Y sobre todo, ¿qué suerte corrieron quienes lo entregaron a la muerte? Prepárese para este viaje que revelará no solo el choque entre el poder terrenal y el propósito divino, sino también el sombrío desenlace que sobrevino en las vidas de los principales responsables de la crucifixión del Hijo de Dios. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo la verdad bíblica ilumina hasta el capítulo más terrible de la historia humana. Jesús surgió en medio de un contexto turbulento. La provincia de Judea vivía bajo el yugo del Imperio Romano. El pueblo, cansado de los abusos y de las aspiraciones políticas, llevaba generaciones esperando al Mesías prometido. En ese escenario, los líderes religiosos judíos ejercían control sobre la interpretación de la ley y eran vistos como los máximos referentes de la fe. Sin embargo, muchos temieron perder prestigio al presenciar la creciente multitud que siguió. El Maestro de Nazaret. La narrativa bíblica de los Evangelios relata repetidamente la tensión generada por las enseñanzas de Jesús. Sanó a los enfermos y predicó un reino que no se parecía a tronos de opresión. Habló de amor, verdad y servicio. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Mientras tanto, el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, vio a este nuevo rabino como una amenaza. Al mismo tiempo, la esfera política romana actuó con mano de hierro, sofocando cualquier atisbo de rebelión. En este choque de intereses, se formó una conspiración entre quienes detentaban el poder y la influencia: sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos y hasta el gobernador romano, Poncio Pilato. Cada uno con sus motivaciones y temores, convergieron hacia un único objetivo: acabar con el hombre que se proclamaba Hijo de Dios. La Biblia muestra que la culpa en general recae sobre la humanidad en su conjunto, porque Jesús se entregó para redimir nuestros pecados. Sin embargo, no podemos olvidar que hubo personajes que, en mayor o menor grado, actuaron directamente en la condena del Salvador, y cada uno de ellos, como veremos, cosechó terribles consecuencias. La ocupación romana en Judea se consolidó mediante gobernadores nombrados por el emperador. Paralelamente, existía la estructura judía con el sumo sacerdote y otros líderes religiosos que ejercían influencia sobre el pueblo. Esta confluencia de poder político y religioso es notable en los relatos evangélicos. Pilato, como procurador romano, concentraba la autoridad sobre las sentencias capitales, la recaudación de impuestos, el poder y la gestión militar. Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11. Entre los judíos, la figura más destacada era el sumo sacerdote, que presidía el Sanedrín. Mantuvo un diálogo constante con el representante romano para obtener concesiones y preservar cierta autonomía. La situación, sin embargo, era delicada. El pueblo judío, consciente de sus tradiciones y profecías, anhelaba la venida del rey esperado, mientras que los romanos reprimieron cualquier disturbio que amenazara el orden. Cuando Jesús empezó a atraer multitudes, muchos empezaron a cuestionar la religiosidad vacía de sus líderes, así como el abuso de poder. Surgió una fuerte envidia y miedo de que esta figura carismática subvirtiera la estructura establecida. Marcos, capítulo 15, versículo 10. La popularidad de Cristo levantó sospechas de una revuelta contra Roma, pero también distanció a la gente de la rigidez religiosa impuesta por los doctores de la ley. Mientras tanto, Pilato se sintió presionado a mantener la paz romana y evitar conflictos. En varios pasajes se cita a los sacerdotes, escribas y fariseos como oponentes de Jesús. Cuestionaron su autoridad para enseñar y realizar milagros. Lucas, capítulo 20, versículos 1 al 8. Alejados de la esencia amorosa de las Escrituras, estos líderes temían que si Jesús continuaba ganando seguidores, el pueblo dejaría de respetarlos y sostener el sistema religioso. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 3 y 4, muestra la conspiración. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, para planear la captura furtiva de Jesús. Temían que un arresto público provocara tumulto, ya que muchos judíos consideraban al maestro un profeta. Por tanto, buscaron una ocasión propicia para apoderarse de él sin provocar una revuelta inmediata. Estos líderes religiosos, que se suponía debían guardar la verdad y la rectitud,
fueron vencidos por la envidia y la ira. La santidad de Jesús expuso la hipocresía escondida detrás de las apariencias religiosas. Así, cubiertos por el orgullo y la sed de poder, decidieron que la única solución era eliminarlo. Poncio Pilato aparece en los evangelios como el gobernador romano, que, ante las acusaciones contra Jesús, tenía la última palabra sobre la pena de muerte. Juan, capítulo 18, versos 28 al 38. Escuchó a la multitud e incluso interrogó personalmente a Jesús, concluyendo que no había ningún crimen que mereciera la muerte. Pilato se dio cuenta de que los sacerdotes entregaron a Jesús por envidia y rivalidad. Sin embargo, el gobernador temía la posibilidad de una revuelta y principalmente la pérdida de su cargo ante el emperador romano. En medio de los gritos de crucificarlo, Pilato mencionó lavarse las manos, intentando absolverse de la culpa. Aún así, fue él quien dictó la orden de crucifixión, cediendo a la presión de los líderes judíos y de la multitud instigada. La debilidad de Pilato se hizo evidente cuando, aunque sabía de la inocencia de Jesús, permitió la injusta sentencia. El acto cobarde selló su nombre en la historia como uno de los responsables de la muerte del Mesías. Según la perspectiva bíblica e histórica, el procurador romano anteponía sus intereses personales a la verdad, demostrando temor a perder prestigio y posición. El Nuevo Testamento no detalla el fin de Pilato, pero la antigua tradición cristiana y algunos escritos históricos sugieren que tuvo un destino trágico. Se dice que fue llamado de regreso a Roma, donde fue acusado de mala gestión y abuso de poder. Sin apoyo político, cayó en desgracia y sus ambiciones de ascenso quedaron definitivamente aniquiladas. Algunos relatos afirman que Pilato fue exiliado, luego obligado a suicidarse o murió de forma humillante. Aunque las escrituras no confirman directamente estos hechos, dejan claro que la inocencia que intentó proclamar lavándose las manos no pudo absolverlo ante la justicia divina. Tenía la autoridad para liberar a Jesús, pero optó por mantener su prestigio entre las élites. El juicio de Pilato no fue solo ante los hombres, sino también ante el juez supremo. Al reflexionar, entendemos que el poder humano es efímero. Cuando se utiliza contra la verdad, inevitablemente genera consecuencias. El intento de lavarse las manos simboliza la cobardía y pone de relieve que la omisión fundamental del bien es la complicidad con el mal. Herodes Antipas, del linaje herodiano, también aparece en la narración del juicio de Jesús Lucas, capítulo 23, versículos 6 al 11. Ejercía jurisdicción sobre Galilea, la región donde Jesús predicó y realizó milagros. Cuando Pilato descubrió que Jesús era galileo, vio la oportunidad de librarse del caso enviando al acusado ante Herodes. El texto bíblico afirma que Herodes, al ver a Jesús, sintió curiosidad, esperando presenciar un milagro espectacular. Lucas, capítulo 23, versículo 8. Sin embargo, el Señor permaneció en silencio, no cediendo a las frivolidades de aquel gobernador. Ante el silencio de Cristo, Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de él, vistiéndolo con ropas lujosas. Luego, sin tener en cuenta su dignidad, lo envió de regreso a Pilato. Aunque no fue Herodes quien decretó la crucifixión, sí fue un eslabón crucial en la cadena que condujo a la muerte del Salvador. Ridiculizó al Hijo de Dios y se lavó las manos, como Pilato en el sentido de no implicarse decididamente en la defensa de la inocencia de Jesús. De este modo también participó en la conspiración para matar a un hombre justo. La historia bíblica ofrece pocos detalles sobre la muerte de Herodes Antipas. Sin embargo, los registros históricos indican una vida marcada por intrigas familiares y actos crueles. Él fue quien ordenó la decapitación de Juan Bautista. Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 28. Era un hombre atormentado por el miedo a perder el poder y obsesionado por agradar a los aliados políticos. Algunos escritos antiguos indican que Herodes Antipas perdió su trono y fue exiliado por orden del emperador romano. Se dice que este declive fue resultado de intrigas palaciegas y falta de apoyo popular. La crueldad y el desprecio por la verdad evidenciados en el episodio con Jesús y otros momentos ayudaron a sellar el triste final de aquel gobernador. Una vez más, la lección es clara. La semilla de la injusticia que alguien planta finalmente produce frutos amargos. No hay ningún relato bíblico de la conversión o el arrepentimiento de Herodes. El silencio que Jesús mantuvo ante él puede simbolizar el juicio divino sobre un corazón endurecido.
En la trayectoria de Herodes, vemos que la búsqueda ciega del poder conduce a caminos de perdición. En el corazón del Sanedrín actuaba Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio religioso de Jesús. Mateo capítulo 26, versos 57 al 68. Ocupó este cargo durante aproximadamente 18 a 36 años después de Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 47 al 50, registra que Caifás sugirió que sería mejor que un solo hombre muriera por el pueblo, una justificación velada del sacrificio de Jesús. Como líder espiritual, su deber era conducir al pueblo a la obediencia a Dios, promoviendo la justicia y la piedad. En cambio, Caifás vio en Jesús una amenaza a la estabilidad política y su prestigio. Él fue quien organizó el interrogatorio nocturno, buscando testigos falsos para incriminar al Mesías. Al final, lo acusó de blasfemia cuando el mismo Cristo declaró ser Hijo de Dios. Aunque las Escrituras muestran la participación activa de Caifás en la conspiración, no brindan detalles claros sobre su muerte. Históricamente se sabe que algunos años después perdió su cargo de sumo sacerdote y enfrentó una fuerte oposición, posiblemente debido a inestabilidades políticas. Este declive sugiere que su posición no se libró de las tensiones que asolaron al mundo judío, especialmente después de la crucifixión y el crecimiento de la fe cristiana en Jerusalén. Los relatos y tradiciones antiguas indican que Caifás enfrentó serias dificultades luego de perder el apoyo tanto de judíos como de romanos, siendo depuesto alrededor de 36 años después de Cristo. La vida de quien juzgó al autor de la vida terminó sin ninguna gloria ni honor. Nuevamente, la Biblia no confirma detalles específicos sobre cómo murió, pero afirma que la verdad del Evangelio continuó difundiéndose, y muchos líderes religiosos vieron colapsar su influencia. Para quien lee los Evangelios, es evidente que Caifás fue advertido, aunque indirectamente por la propia sabiduría divina, pero prefirió la conveniencia política al arrepentimiento. Sus planes no solo resultaron en la crucifixión de Jesús, sino que también contribuyeron a la intensificación de las tensiones que condujeron a tragedias posteriores en la historia de Israel. Al igual que Pilato y Herodes, el sumo sacerdote ejemplifica la verdad bíblica de que la justicia de Dios no falla, la misma mano que podría haber transformado la vida de Caifás si hubiera sido sincera. El arrepentimiento es el que juzga y pesa el corazón de los hombres. Ningún nombre vinculado a la muerte de Jesús tiene tanta connotación de traición como Judas Iscariote. Él era parte de los 12 discípulos que vivían con Cristo. Durante su ministerio cuidó la bolsa de dinero y acompañó de cerca los milagros y enseñanzas. Sin embargo, la avaricia y la influencia maligna lo llevaron a traicionarse a sí mismo por 30 monedas de plata. Mateo, capítulo 26, versos 14 al 16. La Escritura relata que durante la última cena, Jesús anunció que sería traicionado por uno de los que estaban a la mesa. Juan, capítulo 13, versos 21 al 27. Judas, habiendo ya hecho un trato con los principales sacerdotes, recibió un trozo de pan de manos del maestro y partió para consumar el plan. En Getsemaní, besó a Jesús para señalarlo a los guardias, entregando al Hijo del Hombre como si fuera un criminal. A pesar de este vil acto, debe señalarse el significado redentor de todo lo ocurrido. La crucifixión de Cristo cumplió las profecías que desde el Antiguo Testamento anunciaban el sacrificio del Cordero de Dios. Aún así, Judas no escaparía de las consecuencias de su pecado. Poco después del arresto de Jesús, Judas se sintió consumido por el remordimiento. Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. Intentó devolver las monedas de plata a los sacerdotes, exclamando que había traicionado sangre inocente. Pero los líderes religiosos, sin compasión, lo despreciaron. Desolado, Judas arrojó las monedas dentro del templo y salió a ahorcarse. El libro de los Hechos, capítulo 1, versos 18 y 19, describe que al morir, su cuerpo cayó y se partió, derramando sus entrañas. Esta escena refleja la brutalidad del destino de quien prefirió el precio monetario a la fidelidad al Señor. Su muerte se convirtió en una señal de tragedia y una lección. Judas tuvo la oportunidad de caminar junto al Mesías, pero sucumbió a los llamamientos de la codicia y la desesperación. Para nosotros hay una advertencia sobre la sutileza del pecado. No basta con reconocer la culpa cuando ya es demasiado tarde. Es necesario un arrepentimiento genuino que busque la misericordia de Dios.
Judas fue arrastrado por su propia culpa, mientras que Pedro, que también falló al negar a Jesús, buscó el perdón y fue restaurado. Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. La historia de los directamente responsables de la muerte de Jesús revela cuán devastadoras pueden ser las decisiones contrarias a la voluntad divina. Pilato, Herodes, Caifás y Judas, cada uno a su manera, cayeron en el abismo de sus ambiciones, cobardías y traiciones. Sus trágicos finales, tanto bíblicamente como en los relatos históricos y tradicionales, muestran que el juicio de la injusticia no falla, la santidad divina no corrompe, y quienes se levantan contra la verdad enfrentan consecuencias. A pesar de todo esto, el centro de la fe cristiana es el mensaje de perdón, arrepentimiento y gracia. Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios demuestra su amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Esta realidad da esperanza de que cualquier pecador, por muy lejos que esté, pueda encontrar redención en el arrepentimiento sincero. La muerte de Jesús no fue el final. Al tercer día resucitó. Lucas, capítulo 24, venciendo definitivamente el poder del pecado y de la muerte. El sacrificio de la cruz, visto desde el ángulo humano como una tragedia, cumplió el plan divino de salvación. Por tanto, la narración de los terribles fines de los conspiradores no pretende fomentar el odio, sino recordarnos que hay consecuencias inevitables cuando se combate la voluntad de Dios. Cualquiera que sea tu historia, la respuesta de Dios a cada corazón es una invitación a la reconciliación. No se deleita en la destrucción de nadie. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. A través de la muerte y resurrección de Cristo, el Padre extiende la mano del perdón a cada uno de nosotros. Depende de nosotros aceptar y vivir esta transformación. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9, da fe de que el Señor sabe librar de la prueba a los que le son fieles. Este mismo Señor que soportó la cruz, conoce nuestros dolores e intercede por nosotros. No importa cuán oscuro sea el camino que hayamos recorrido, hay en Dios una oportunidad para un nuevo comienzo. Es en la cruz donde vemos la unión perfecta entre justicia y misericordia. Allí, el amor de Dios se manifiesta sin reservas, ofreciendo la salvación al pecador arrepentido. Por eso quisiera invitaros a una breve oración. Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante tu santidad. Contemplamos la historia del juicio de Jesús y el destino de quienes conspiraron contra él, entendiendo la gravedad de alejarse de su verdad. Perdónanos por los pecados que cometemos, por las veces que permanecemos en silencio ante el mal, o sucumbimos a la avaricia y el orgullo. Ayúdanos a vivir en humildad, reconociendo que solo tú eres soberano. Que el sacrificio de Cristo en la cruz encienda en nuestros corazones la gratitud y el deseo de cumplir tu propósito en el amor. Concédenos fuerza para resistir el pecado y llénanos de tu espíritu para ser testigos vivos de tu perdón. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, oramos. Amén. Gracias por permanecer con nosotros hasta el final de este viaje. Si esta narrativa te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal y deja tu me gusta. Al compartir este contenido, ayudas a difundir el mensaje transformador de la palabra de Dios, invitando a más personas a conocer la verdad que libera. Y antes de irte, déjanos un comentario, así platicamos. Esto es Espiritualidad.